Saludos a todos, soy Ricardo Pinillos, gerente de producto de Vertec Place to Pay. Bienvenidos al e-commerce Day América Central y el Caribe. El día de hoy estaremos hablando de tendencias en seguridad para pagos digitales y 5 consejos prácticos para aumentar la tasa de aprobación. Vamos a empezar con las tendencias en seguridad. Inicialmente haremos un overview sobre cada una de estas tendencias, posteriormente profundizaremos en cada una de ellas. La primera de ellas hace referencia a la tercerización en sistemas de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que los pequeños negocios, los medianos negocios, inicialmente se concentran más en hacer crecer su negocio, en penetrar el mercado, pero normalmente descuidan un poco los temas de seguridad. Y es por ello que lo más recomendable es buscar aliados expertos que los puedan apoyar. Este tipo de actividades también las hacen las empresas de gran tamaño, las grandes compañías, con una pequeña diferencia, y es que sí tienen personal especializado que está en permanente comunicación con estos equipos que los apoyan. Otra de las tendencias es la implementación de TRIES 2.0, que es el protocolo de autenticación creado por las marcas de tarjetas de crédito con el objetivo de realizar un proceso de autenticación previo a la realización de una transacción no presencial, algo que durante muchos años no se realizaba, y es por ello que el fraude en tarjeta no presente siempre fue bastante mayor al de tarjeta presente. Una de las tendencias más relevantes, y digamos que es de las más recientes de las que estamos observando el día de hoy, es la normatividad y en general la implementación de los sistemas de identidad digital. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a todos aquellos sistemas y aquellas normativas orientadas a identificar a los usuarios que realizan cualquier tipo de operación a través de Internet. Ya no solo estamos hablando de transacciones, estamos realizando cualquier trámite que un usuario quiera realizar a través de Internet, con la misma seguridad y con la misma confiabilidad que se hace en el mundo presente, sin dejar de lado que también en el mundo presente se presentan casos de suplantación y de fraude. A esos niveles es a los que debemos llegar, es a tener una seguridad inclusive en las ventas no presentes que sea mayor a la de las operaciones presenciales. La tecnología lo permite y la regulación está trabajando en ello también. Otra de las tendencias es la implementación de los servicios de tokenización. Esto no solo del lado de la seguridad, sino más desde la experiencia del usuario, de tal forma que los usuarios no tengan que estar ingresando cada vez que van a realizar una transacción su tarjeta en cada uno de los portales. La mayor parte de las transacciones a través de estos servicios ni siquiera requieren la participación del usuario. Y finalmente, estaremos viendo la utilización de datos para aumentar la seguridad. Los datos, recientemente o en los tiempos actuales, son el activo más relevante que tienen todas las organizaciones. Y la seguridad, pues obviamente utiliza ese activo en pro de hacer más segura la compañía, de reducir las pérdidas asociadas a cualquier tipo de fraude, suplantación, riesgos de lavado de activos. Todo esto es ayudado con la utilización de la misma información que van generando nuestros usuarios en cualquiera de las interacciones que tenemos con ellos. Sin más, vamos a pasar a la primera de estas tendencias. Según un estudio de Mastercard, el 49% de los usuarios, por la época de la pandemia, debido a la pandemia, empezó a aumentar su nivel de transacciones. 17% de ellos inclusive empezó a realizar transacciones, anteriormente no lo hacía. Y creo que esto lo hemos vivido todos, algunos inclusive con mayor intensidad, algunos con una menor, pero en general todos entendemos que son más los usuarios que están operando a través de Internet. Y eso es lo relevante para nosotros. ¿Cómo hacer que esos usuarios que ya ingresaron una sola vez a realizar una operación por Internet, cómo los puedo fidelizar? ¿Cómo los puedo enganchar para que continúen siendo clientes míos? Y que no se deba solamente a la reacción de un momento durante la pandemia en el cual ellos no podían realizar alguna gestión de manera presencial. Vamos a profundizar entonces ya en el primer tema, que es la tercerización de los sistemas de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hay veces solemos empaquetar todos los sistemas de seguridad en uno solo, pero resulta que no es así. Hay diferentes tipos de seguridad que yo tengo que administrar cuando estoy gestionando toda una empresa. El primero de ellos es la seguridad de la información. La seguridad de la información hace referencia a todas aquellas actividades, políticas, herramientas y recursos humanos enfocados en proteger la información que yo tengo de mis usuarios, de mis proveedores, de mis clientes, de mis terceros. Esto es lo que es conocido como todas aquellas actividades que yo enfoco para evitar que intrusos, que ciberdelincuentes roben o hagan uso indebido de la información que yo poseo de todos estos terceros.
Esta tendencia entonces hace referencia a que yo no tengo que ser un experto en seguridad de la información. No tengo que encargarme de hacer hacking ético a todas mis aplicaciones, ni test de penetración, ni tener sistemas de intrusión de delincuentes, de ciberdelincuentes. Hay muchos elementos dentro de estos sistemas de seguridad de la información que los podemos delegar en terceros. Ellos son especializados en esto, pueden realizar todas esas actividades, entregarme a mí los reportes y con eso yo puedo actuar. No solo eso, sino que si nos movemos al segundo módulo, a Compliance as a Service, ellos me ayudan no solo a identificar esas fallas que tengo en seguridad de la información, sino también en cómo remediarlas y cómo inclusive llegar a la etapa de cumplimiento de cada uno de esos elementos, bien sea, por ejemplo, para las operaciones realizadas con tarjeta de crédito. Existen múltiples compañías dedicadas a apoyar a las organizaciones en certificaciones como PCI DSS o ISO 27001 y algunas otras más. Lo importante o lo más relevante de esta tendencia es que no estoy contratando una empresa de auditoría que me digan que estoy fallando, sino que me dicen que estoy fallando, me dice cómo lo debo corregir, me orienta sobre todo ese proceso de corrección para que finalmente yo esté en cumplimiento y mis clientes estén más seguros. El siguiente es los servicios de seguridad transaccional. Esos servicios de seguridad normalmente son prestados por mis partners que me permiten realizar los pagos. Acá esto es muy relevante. Y es que yo normalmente no tengo que ir a un tercero, no tengo que ir a uno diferente, sino la misma plataforma digital que me realiza las transacciones, la misma negociación que yo tengo con mi adquirente o con el marketplace, me debe ofrecer ciertos servicios de seguridad transaccional. Esto de seguridad transaccional hace referencia a todo lo que yo hago para combatir el riesgo de fraude, entendiendo fraude en los términos más simples, como aquellas operaciones no autorizadas por los titulares, esas suplantaciones en donde toman información de las tarjetas de crédito de mis usuarios. Yo recibo esos pagos, pero posteriormente el titular real de la tarjeta pues va a reclamar a su banco y finalmente yo voy a perder ese dinero. Bajo el esquema tradicional, el comercio es el responsable en caso de fraude. Entonces yo entrego mi producto, presto mi servicio, pero posteriormente llega esa reclamación y yo pierdo el dinero. Ahora veremos que hay unos esquemas en los cuales yo puedo delegar esa responsabilidad. Esto es supremamente importante. Uno de los elementos para delegar esa responsabilidad son los seguros antifraude. Importantísimo tener en cuenta los seguros antifraude y es que debo leer minuciosamente a qué hace referencia ese seguro, cuáles son las cláusulas de ese seguro, porque en muchos casos puede que no nos aplique y simplemente pues yo me quedo con la oferta comercial, me quedo con el brochure, me quedo con el discurso del comercial que me está atendiendo, pero no me estoy dando cuenta, por ejemplo, que un seguro antifraude en determinadas condiciones puede que no me cubra cuando yo estoy prestando servicios y resulta que mi empresa solo presta servicios. Estoy comprando un seguro que no me va a aplicar. En otros casos es posible que tenga ciertas condiciones, como cuáles, como que solo me va a cubrir los primeros $20,000, pero resulta que mi empresa factura $2 millones mensuales. Esto en la práctica no me va a servir. Y en otros casos, por ejemplo, puede dar condiciones del tipo, el producto tiene que ser entregado en la dirección donde está registrado el usuario durante el onboarding. Pero yo en mi proceso logístico permito que cambien la dirección. Entonces, no solo es comprarle seguro, sino entender bien cuáles son las condiciones de ese seguro para que en verdad me pueda cumplir. Y finalmente, utilizar los servicios de autenticación basada en riesgo de los mismos emisores. Y es que quiere decir esto. Todo esto que estamos mencionando referente a la tercerización de los sistemas de seguridad, entonces estamos viendo que yo puedo tercerizar los de seguridad de la información, puedo llegar a un cumplimiento a través del apoyo de ese tercero, las plataformas de pago y los servicios ofrecidos por los adquirentes me deben proveer estos servicios de seguridad transaccional. Si yo necesito algo adicional, puedo adquirir un seguro antifraude. Y este último es bien relevante porque los mismos emisores prestan estos servicios, pero porque el protocolo cambió, porque la forma de trabajar cambió. Y ahora ellos tienen unos elementos para realizar procesos de autenticación y eso nos permite a nosotros no solo tener una mejor tasa de aprobación, sino delegar esa responsabilidad en los mismos emisores. Es decir, que se cambia ese esquema tradicional en el cual el comercio era el responsable del fraude. Vamos a ver la siguiente tendencia. Esto hace mucha referencia a lo que estábamos mencionando anteriormente, la implementación del protocolo TRIDS 2.0 y siguientes. Este protocolo fue creado por las marcas de tarjetas con el objetivo de crear un proceso de autenticación antes de realizar una transacción no presencial. Esto quiere decir, en la mayoría de los casos es cuestión de milésimas de segundos,
En otros casos pueden ser unos pocos segundos porque requiere la interacción de usuario. Hay veces solemos confundir qué es una autorización con qué es una autenticación. Y esto es bastante simple. Voy a poner un ejemplo. Siempre trato de poner el ejemplo más simple de todos y ese es el del cajero electrónico. Cuando yo voy a un cajero electrónico, quiero retirar dinero, quiero inserto la tarjeta, le doy retirar $100, estoy autorizando a ese cajero electrónico, a esa red, para que debite de mi cuenta $100. Eso es la autorización. ¿Dónde está la autenticación entonces? La autenticación es cuando el sistema me solicita ingresar la clave. Al digitar la clave, yo estoy confirmando que soy yo, porque estoy utilizando uno de los elementos de seguridad, algo que yo sé. El otro elemento que estaba utilizando es algo que yo tenía, que era la tarjeta. ¿Sí? Dos de los elementos de autenticación que se utilizan frecuentemente, pero hay otros. Esto no se utilizaba durante las transacciones no presenciales, en la mayoría de los casos. El protocolo TRIES 2.0, que de hecho viene de la evolución del 1.0 y este a su vez viene de una implementación desde 1999, ahora se ha consolidado en la mayor parte del continente americano. En Europa ya está reglamentado, desde el 1 de enero de este año es completamente reglamentado. En Ecuador se utiliza desde hace más de 5 años y digamos que en general en la mayor parte de los países del Caribe está siendo implementado o ya inclusive está con un porcentaje de más del 50% de la penetración. Una cifra que es no menor es que 1.3 millones de solicitudes de autenticación se hacen ya a través de este protocolo 2.0 en América Latina y el Caribe, solamente por día, para que tengan una idea de la penetración. ¿Qué aspectos son relevantes de la implementación de este protocolo? Este protocolo tardó muchos años en implementarse en la versión 1.0 porque era una versión que no presentaba la mejor experiencia de usuario. Requería siempre la participación del usuario ingresando una clave o respondiendo preguntas de seguridad, algo que no era bastante amigable. Y adicionalmente solo estuvo disponible en el entorno web, pero la tecnología migró rápidamente hacia las aplicaciones, hacia las tablets, hacia los smartphones, inclusive hacia los relojes inteligentes y otro tipo de tecnología. Por eso en la versión 3.10 2.0 se corrigen todos esos elementos, se hace disponible en todos esos entornos que acabo de describir y adicionalmente se agregan muchas mejoras. Los países que iniciaron con la versión 1.0, de hecho la mayor parte de Europa empezó así, le ha dificultado más llegar a la versión 2.0 y les ha costado más cambiar esas tasas de autenticación que no eran las mejores debido a esa fricción y obtener los beneficios que tiene esta segunda versión. Sin embargo, pasa mucho o ha sucedido mucho en Estados Unidos, en Centroamérica y en Suramérica, que los bancos o los sistemas de tarjetas locales lo implementaron de una vez en la versión 2.0. El resultado es una diferencia supremamente grande. En algunos casos, la implementación de la 1.0 iniciaba con tasas de autenticación del 40%, lo que hacía completamente inviable mantener un negocio. Para el caso de los últimos países que han ingresado, como Colombia, en la implementación de la versión 2.0, tenemos tasas de autenticación por encima del 90%. Y esto quiere decir que todo ese 90% estoy delegando la responsabilidad en caso de fraude hacia el emisor y no es responsabilidad del comercio, que esto es lo que queremos. Lo que queremos lograr es cada vez trasladar más esa responsabilidad a un tercero. Las marcas están promoviendo estos cambios de versión asociados a los cambios de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los países y los bancos que los están implementando no solo lo están haciendo porque sea una tecnología que les esté mejorando la experiencia de usuario y la seguridad, sino que esto viene atado a ciertas regulaciones. Las marcas entonces están promoviendo que todos los bancos o todos los participantes, mejor, cada vez más pasen de la versión anterior, de la 1.0 a la 2.0 y dejando la responsabilidad en quien esté en la menor versión. Inclusive, para el caso de Visa, a partir de octubre de este año, empieza a cambiar radicalmente esa responsabilidad, promoviendo entonces que todos estén en la versión más alta del protocolo, mejorando la experiencia de usuario y haciendo que todos estemos bastante más seguros. Las regulaciones asociadas a esto se están generando inicialmente partió de Europa, en donde se solicitó, entre tantas políticas que tiene la directiva, la PSD2, implementar el sistema de autenticación fuerte o Strong Customer Authentication, SCA, como es conocido mayormente.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando voy a realizar una transacción de venta no presente en esta región o con una tarjeta emitida en esta región o para un adquirente ubicado en esta región, debo realizar un proceso de autenticación con la participación del usuario, utilizando más de un elemento de seguridad. No es válido entonces solamente realizar la transacción con el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVV, como se había realizado anteriormente. Claro que hay algunas excepciones. Excepciones para transacciones recurrentes o transacciones de poco monto o aquellas en las cuales se ha realizado un enrolamiento del usuario en donde yo ya tengo conocimiento de quién es el que está realizando la transacción. Bueno, muy bien, vamos a pasar entonces a una cifra que nos abre la puerta a la siguiente tendencia. Y es que el 16% es la diferencia entre la tasa de aprobación de las transacciones presenciales versus las transacciones no presenciales. Esto es un reto que las marcas han venido promoviendo de todas las maneras, no solo a través de la implementación de protocolo 3DS, sino a través de protocolos de autenticación y tokenización, sino adicionalmente creando unos fees adicionales, es decir, casi que unas penalizaciones para aquellos comercios o aquellos adquirentes o aquellos emisores que no estén haciendo buen uso del sistema de tarjetas. Un ejemplo simple es la falta de actualización de bases de datos, en donde los comercios tienen una base de datos, bien sea tokenizada o una base de tarjetas, y realizan los cobros mensualmente para transacciones recurrentes. Pero tiene ahí tarjetas vencidas, canceladas, que han sido reportadas por hurto y llevan lanzando transacciones durante meses. Esto hace que los sistemas de tarjetas, pues obviamente vean siendo utilizados sus sistemas de manera ineficiente y hace que las tasas de autenticación y tasas de conversión caigan. Esto es uno de los motivantes y por eso se establecen estos fees. El 32% de las falsas declinaciones o falsos positivos, como son conocidos, ¿qué sucede con esos usuarios? 32% no vuelven a ese retail, a ese comercio donde intentaron comprar. Esto es supremamente grave. Entonces, esa primera interacción que yo tengo con los usuarios, pues debe ser exitosa para que yo lo pueda fidelizar. De lo contrario, pues sencillamente irá a parar con un sistema o con un comercio, pues que tenga un sistema más amigable. Y otra de las cifras relevantes, pues estos 331 mil millones de falsas declinaciones o de falsos positivos. Esto es una cifra solamente de 2018. Con el incremento de las transacciones no presenciales, pues muy seguramente esa cifra habrá aumentado bastante. Vamos a centrarnos en una de las tendencias más recientes ahora, y es la tendencia de la identidad digital. La identidad digital ha sido o ha empezado con su regulación, principalmente, esto es bien normal, empieza con una regulación en Europa, con la PSD2, y esto lo que hace es abrir la puerta para que los usuarios puedan identificarse a través de Internet o de manera no presente y puedan realizar todos sus trámites de la forma más efectiva posible, siendo el más relevante o el que lo tiene estos sistemas desarrollados, Inglaterra. Posteriormente fue implementado en la mayor parte de Europa. España tiene un modelo que ha sido ejemplo de muchos países en Latinoamérica. México, en Brasil tiene regulaciones al respecto. Colombia recientemente lo reguló, al igual que España. Y esto lo que está haciendo es generar a través de protocolos estandarizados la autenticación de los usuarios para realizar cualquier operación, no solo compras por Internet. Esto se basa en gran medida en una de las filosofías creadas nuevamente en el viejo continente, asociadas al empoderamiento de los usuarios de su propia información. Y es que hasta hace poco las empresas consideraban la información que tenían de sus usuarios como propia. De hecho, inclusive, pues todavía hay discusiones, especialmente con las redes sociales, porque hacen uso de esta información para beneficio propio. Realmente la información es de los usuarios. Cada usuario, yo tengo que respetarle los derechos del país en el que estoy y el país del que él viene. Eso es supremamente importante. Esas políticas entonces han abierto la puerta para crear servicios en Open Banking, en Open Finance, en donde el usuario puede autorizar a un tercero para que acceda a su información que ya, por ejemplo, tenía una entidad financiera. Yo entro a la entidad financiera B, la cual no me conoce, y yo la puedo autorizar para que me genere una autenticación con la entidad financiera A. Y de esa forma evito pasar 2 veces por ese proceso engorroso del onboarding,
en el cual yo tengo que presentarme para entregar cierta documentación, demostrar que sí soy yo quien está realizando esos trámites, que tengo cierta solvencia económica o ciertas condiciones económicas. Y esta filosofía de Open Banking o esta tendencia de Open Banking permite al usuario entonces facilitar este tipo de gestiones. La asociación de la identidad digital asociada al correo electrónico va migrando completamente o complementándose mejor al número telefónico. ¿Esto qué quiere decir? Si nos devolvemos 20 años en el tiempo, la principal forma de identificarnos a nosotros, a los usuarios, en el entorno virtual era a través del correo electrónico. Pero con la tecnología, con el cambio tecnológico, la llegada de los smartphones, cada vez más esa identificación se va migrando a los números telefónicos. De hecho, en la mayor parte de los países ya encontramos aplicaciones en las cuales a través de mi número telefónico no solo me puedo comunicar, sino que puedo tener redes sociales, pero adicionalmente puedo realizar operaciones financieras. Ese número telefónico se convierte en el equivalente a mi cuenta bancaria y me permite hacer transacciones peer-to-peer o realizar compras inclusive con ese número telefónico. Ahora, eso no quiere decir que el correo electrónico no se utilice. Sencillamente se complementan los dos para aumentar la seguridad. El uso de nuestra información va generando una huella digital. En aquellos países donde no está completamente implementada los sistemas de identidad digital, imagínense ustedes, cómo nos identifican los comercios o las empresas en las cuales realizamos pagos, realizamos trámites o cualquier tipo de operación. Nos pueden identificar a través de las interacciones que tenemos con ellos. Imagínense una pasarela de pagos, la cual recibe transacciones de múltiples comercios, pero del mismo usuario. En el comercio A es posible que él se identifique con el correo electrónico 1, pero no, en el comercio B puede que se identifique con otro correo electrónico. Y también es posible que vaya cambiando de número telefónico, porque hay veces puede utilizar un número fijo, hay veces su número celular, hay veces el número corporativo. Y eso quiere decir entonces que todos esos usuarios no van a conservar la misma información, pero cada vez que yo tengo una interacción con ese usuario, puedo enriquecer mi información para tratar de identificar si es él el que está presentando, si es él el que está realizando la transacción. Entonces, estos sistemas de control de fraudes especializados que hablábamos hace un momento, fijar si ese usuario efectivamente es quien dice ser, si no está suplantando a otra persona para realizar una transacción. Otro pilar importante asociado a la identidad digital es el onboarding. El onboarding es aquel proceso a través del cual el usuario se registra en un portal, en una aplicación, y que de cara al usuario solamente es ingresar su información. Pero de cara al comercio, pues debe realizarse ese onboarding de una manera segura. Valga la redundancia, asegurándose que sí es quien dice ser. Y para eso entonces, nuevamente, se utilizan esas técnicas que estamos mencionando de analítica de datos para confirmar si sí es el usuario. Pero una vez se confirma, ese usuario, pues yo le debo permitir circular fácilmente a través de todos los servicios que yo ofrezco. Yo ya lo conocí, ya no debo tener duda de él, y si bien lo tengo que monitorear, no quiere decir eso que yo deba estar poniéndole trabas para que él no pueda realizar operaciones. Ahí es donde debo tener una mejor experiencia de usuario para evitar que el usuario desista de utilizar mi aplicación o mis servicios. Y los sistemas de inteligencia artificial y machine learning mejoran sustancialmente la forma como vamos conociendo a esos usuarios, cómo los vamos identificando a través de servicios de biometría facial, biometría dactilar, inclusive de biometría por voz, pero también realizando procesos de validación de la documentación. ¿Esto qué quiere decir? En algunos casos las aplicaciones nos solicitan tomar un selfie y luego realizar una foto por ambos lados al documento de identificación. Esas fotografías o esos documentos de identificación que son cargados, estos sistemas de inteligencia artificial y machine learning han mejorado sustancialmente la forma de identificar falsificaciones, que esto es supremamente relevante. No basta con que la fotografía de la persona sea real, que de hecho no es una fotografía, realmente está grabando un video, solo que la persona no lo percibe durante el proceso del onboarding. El reto mayor reciente enfocaba en cómo identificar y cada vez más lo hacen para facilitar la identidad digital. Otra de las tendencias que más fuerza toman es la implementación de los servicios de tokenización. Estos servicios de tokenización hacen referencia a cómo yo, como comercio,
puedo guardar de forma segura el equivalente a la tarjeta. No la tarjeta porque es información sensible y si yo recibo un ataque o una vulneración de seguridad de la información, pues me pueden robar esa información sensible y pueden afectar a mis usuarios. Por el contrario, si yo lo que guardo es un token, que es el equivalente a esa tarjeta, pues ese token solamente puede ser utilizado en mi comercio y para una transacción asociada a ese usuario, lo cual es el que pierde valor para los ciberdelincuentes. Estos servicios entonces de tokenización se están articulando con los servicios de autenticación propios de tokenización o asociados a 3DS. ¿Qué quiere decir esto? Que la tokenización permite guardar de forma segura el equivalente a una tarjeta, pero la autenticación complementa ese servicio de tal forma que el usuario sí sea el titular de la tarjeta y que en adelante pues yo no le tenga que ofrecer ningún tipo o generar ningún tipo de fricción a esos usuarios. Esa reducción de la fricción aumenta considerablemente la tasa de aprobación. Piensen en todos los servicios que nosotros utilizamos, pero que no tenemos que ingresar nuevamente nuestra tarjeta. Son bastante cómodos. En los marketplaces donde las dejamos registradas, en las aplicaciones, en las wallets y todos estos servicios, en los servicios de pagos recurrentes, servicios de streaming. El servicio es bastante amigable porque yo no tengo que estar ingresando la información de mi tarjeta. Y pensémoslo de esta manera. Cada vez que el usuario tiene que ingresar su tarjeta, está exponiendo nuevamente su información sensible al generar una nueva interacción. Las marcas, a su vez, en la misma forma como lo hacen con el protocolo 3DS, empiezan a promover este servicio de tokenización por medio de mandatos. Quiere decir esto que cada vez más estos servicios se harán de forma obligatoria, porque el fin de las marcas en digamos, en este entorno es proteger a los usuarios. Entonces nos iremos acostumbrando a utilizar estos servicios cada vez más y los usuarios irán entendiendo en mejor medida cuáles son los beneficios. Empiezan a corregir problemas de mantenimiento de base de datos en transacciones recurrentes. Esto lo mencionaba hace un momento. Aquellos comercios que tienen grandes volúmenes de información de tarjetas tokenizadas o tarjetas inclusive sin tokenizar, pero que realizan esos cobros recurrentes, pues si no realizan un mantenimiento adecuado, esto puede generar unas caídas significativas en las tasas de aprobación y los puede llevar inclusive a sanciones. La solución es utilizar algunos de los módulos de los servicios de tokenización que permiten renovar esas tarjetas de tal forma que si yo estoy realizando la transacción, estoy lanzando una transacción con una tarjeta que está vencida, el servicio me va a responder actualizándome la tarjeta y yo voy a solucionar ese problema de que tenía que llamar al usuario e informarle que su tarjeta se encontraba vencida y la debía renovar, que en muchos casos sencillamente concluía en la pérdida del servicio. Acá están algunos servicios de entrega. Pues estos son los servicios que más frecuentemente se utilizan para suscripción. Son streaming, aplicaciones de música, videojuegos, servicios premium con entrega a domicilio y revistas o periódicos. Ahora, los cinco principales servicios por suscripción ya no relacionados con el entretenimiento son servicios premium con entrega a domicilio, marketplaces, algunos de ellos los mencionábamos anteriormente, servicios de compra de alimentos y bebidas, supermercados y servicios de transporte. Todos estos servicios tienen en común entonces que el usuario solamente registra su tarjeta una vez y en adelante no tiene que preocuparse por realizar el pago, que es algo bastante conveniente, una experiencia de usuario excelente y que lo mejor, si pasa por un protocolo de autenticación, pues lo consideramos seguro desde todos los puntos de vista. Finalmente, tenemos la última tendencia que vamos a mencionar el día de hoy y es la utilización de los datos para aumentar la seguridad. Esos datos, que cada vez más se vuelven más relevantes, pensemos sencillamente un ejemplo cuando un usuario está realizando un pago. Cuando un usuario está realizando un pago, ¿qué información ingresa en el portal? Puede registrar su nombre, su correo electrónico, su número telefónico y su medio de pago, su tarjeta de crédito, supongamos. Pero el sistema en sí mismo puede identificar el dispositivo desde el cual están realizando el pago. Entonces está adicionando información a esa transacción. Pero eso no es lo único. El usuario está comprando determinado producto o servicio. Entonces el comercio en esos protocolos de seguridad, de tokenización y de 3DS puede enviar información adicional asociada al producto que está comprando. Si está comprando productos de alto riesgo como una gift card o servicios de preventa, puede enviar esa información en el mismo protocolo. La mensajería lo permite, pero no es todo. Ahí no queda la información.
Si el usuario, por ejemplo, tiene una cuenta registrada, pasó por un onboarding digital, en esa transacción se puede transmitir información asociada a ese onboarding. ¿Cuándo fue la última vez que ese usuario cambió la contraseña? Imagínense un escenario en el cual el usuario está realizando la compra de un computador por $5,000 de alta tecnología y en la información estoy enviando una alerta que dice esa clave fue reseteada el día de hoy. Pues probablemente puede ser un ataque informático, puede ser un robo de cuenta. Entonces me permite inclusive implementar servicios de seguridad adicionales como sus adicional al tradicional. En el medio de esas transacciones va toda esa información, pero en el medio está la marca. Y la marca inclusive permite adicionar información de scorings de riesgo o esa autenticación basada en riesgo que mencionábamos anteriormente para facilitar la tarea a quien realiza el proceso de autenticación, que en este caso pues viene siendo el emisor. Entre más información yo entregue, si yo como comercio hago una certificación en la cual estoy enviando toda esa información, le voy a facilitar la tarea al emisor y por ende la tasa de autenticación va a ser más alta y el riesgo de fraude va a ser menor. La nube nos permite ahora aumentar el flujo de esta información y es que con los servicios en la nube prácticamente se hace ilimitada la cantidad de información que yo puedo transmitir porque esto se hace en forma escalable. Obviamente entendiendo que cada quien utiliza los recursos en la medida de sus posibilidades. Si estamos hablando de un pequeño comerciante, muy seguramente no va a tener un gran volumen de información, pero eso quiere decir que entonces no requiere unas implementaciones de infraestructura considerables. Aún así, está enviando toda esa información que acabamos de mencionar, la puede enviar en el protocolo sin siquiera tomar un servicio en la nube. Estos sistemas de inteligencia artificial y machine learning son los que permiten ahora realizar todo este tipo de análisis y complementar los análisis que realizan los expertos. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos en que las máquinas están reemplazando 100% a los servicios de seguridad tradicionales o a los expertos en seguridad. Y esto no es verdad. Se necesita de todos los elementos porque en algunos casos sencillamente las máquinas aprenden de lo que sucedió. Pero una persona experta puede predecir cómo nuevamente se puede atacar, cómo hay una vulnerabilidad, cómo hay una nueva brecha de seguridad que no es desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista lógico del atacante, de la mente del atacante, la puede determinar un experto en seguridad y puede identificar esa brecha antes que un sistema de inteligencia artificial lo haga. Finalmente, las mejoras en los procesos de integración, estandarización y protocolos facilitan la limpieza de datos para su análisis. Uno de los retos considerables para aquellos estudiosos de ciencias de datos y en la práctica, pues los ingenieros que realizan todo este tipo de análisis, es la limpieza de la información. Y es que, en teoría, cuando yo voy a analizar un correo electrónico, pues en teoría ese correo electrónico debería tener determinada estructura. En muchos casos en la práctica no es así. En muchos casos no hay correo electrónico o simplemente no tiene la estructura correcta. Pero la estandarización de protocolos nos ha permitido cada vez más mejorar esos análisis de información porque cada vez la limpieza es más sencilla, sin que deje de ser un reto considerable en la actualidad. Finalmente, vamos a encontrar algunas recomendaciones de seguridad que lo que hacen es correlacionar todos estos elementos y todas estas tendencias que acabamos de ver. Las tendencias no van por caminos separados, todas ellas tienen correlación. Mencionábamos que 3D se podía complementar con servicios de tokenización y viceversa. Mencionábamos que la tecnología de inteligencia artificial, machine learning, ayudan a los sistemas de onboarding digital o de identidad digital, al igual que los análisis de seguridad transaccional. Entonces, vamos a ver unas recomendaciones de seguridad teniendo en mente lo que acabo de decir. Todas ellas se correlacionan. Lo primero es que debo elegir un buen partner, un buen aliado para mejorar la seguridad en mis ventas. Recordemos que al elegirlo no solo estoy viendo uno de los elementos de seguridad, de elegir múltiples elementos de seguridad. En algunos casos, todos esos servicios, mi propia plataforma de ofrecerme estos servicios y yo sencillamente lo que hago es elegir cuáles de ellos voy a tomar. Implementar el protocolo 3DS es algo que se hace completamente necesario desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de boletines de las marcas, es decir, que el mercado no solo va hacia allá, sino que en los lugares en los cuales ha llegado cambia radicalmente el significado de la palabra fraude, porque entonces ya no es una preocupación para un comercio. Implementar los servicios de tokenización.
no solo para aumentar la seguridad, sino para mejorar la experiencia de usuario. Esto se hace completamente relevante. Ahorita veíamos algunos de los ejemplos. Mi sugerencia es que observemos cuáles en el mercado, cuándo yo puedo utilizar uno de estos servicios para facilitar la vida a mis usuarios. Si mis usuarios tienden a realizar compras recurrentes, pues maravilloso. Para ellos tener un servicio de tokenización en donde no deben ingresar una y otra vez la información de las tarjetas y yo no esté exponiendo la seguridad de ellos. Medirlos adecuadamente, los KPI. En muchos casos ni siquiera sabemos qué es lo que debemos medir. En muchos casos no sabemos cómo identificar si yo estoy siendo seguro o no, porque no sé hacia dónde apuntar. Entonces, tener un objetivo claro, unas metas claras, me permite a mí saber si yo estoy avanzando por buen camino o sencillamente estoy metido en algunas dificultades sin siquiera haberme dado cuenta. Algunos de los KPIs más relevantes hacen referencia a la tasa de autenticación. Obviamente lo que queremos es mejorar la tasa de autenticación cuando utilizamos protocolos como TRIDs o tokenización. Medir la cantidad de reclamaciones, no solo las reclamaciones de fraude. Hay veces solemos pensar que las reclamaciones siempre están asociadas al fraude y no es así. En muchos casos, el usuario sí puede ser quien me compró, pero yo tardé más tiempo del que mi promesa comercial para entregar el producto, o no lo entregué, o entregué el producto incorrecto. Todo esto se puede ver reflejado en contracargos. No importa si el proceso pasó por protocolo 3DS o tuvo tokenización o fue una transacción segura, eso es irrelevante. Mi servicio no fue la promesa que yo le hice al cliente y eso se puede ver reflejado en un contracargo. Esas son entonces reclamaciones. Ahora, en términos de contracargos, pues eso va a ser un grupo de esas reclamaciones. Y lo que debo medir es tratar de reducir considerablemente, rápidamente, esos niveles de contracargos. No solo por las pérdidas económicas, sino por la reputación, por las posibles sanciones que pueda tener, por la pérdida de mercado. Hay muchas razones para que yo deba evaluar esos contracargos como una amenaza seria. Por eso debo tratar de tercerizar lo que yo más pueda en términos de actividades, pero también de responsabilidad. Y finalmente, en términos de medir KPIs, tenemos la fricción. La fricción, entendamos eso como la participación del usuario al momento de realizar un pago. El usuario entonces tiene que participar cuando ingresa su tarjeta la primera vez. Si en adelante no la tuvo que ingresar, no tuvo fricción. Entonces, eso es una excelente experiencia de usuario para todos mis clientes, pero no siempre es posible. Lo que yo busco es que en los casos donde yo pueda optimizar y reducir esa fricción, pues esa fricción debe ser al mínimo. Para que nos hagamos una idea, el protocolo TRIDS 2.0 me permite realizar transacciones autenticadas sin la utilización o sin la participación del usuario. Si vamos a hablar unos términos, porcentajes estándar a nivel de Latinoamérica y el Caribe, podemos entender que cerca del 80% de las autenticaciones no tienen fricción. Es decir, que el usuario no tuvo ninguna participación. Entonces, solamente dejamos esas etapas de fricción o esas actividades de fricción, de autenticación, donde el usuario participa para aquellas transacciones que me pueden generar algún tipo de alerta. Y finalmente, dentro de las recomendaciones de seguridad, hay una bien relevante, y es que no importa si yo he tercerizado todo mi sistema de seguridad. Eso no quiere decir que yo no deba tener una persona que entienda y que sea el enlace con aquellas empresas que me están prestando esos servicios de seguridad. De nada me sirve si yo tengo la mejor empresa que me está asesorando, si yo estoy realizando esas implementaciones o sencillamente todo lo subcontraté y ellos hacen toda la tarea, pero cuando yo tengo una amenaza, tengo una vulnerabilidad, en mi empresa no hay nadie que la sepa interpretar. Entonces, obviamente, sin tener la necesidad de expertos en seguridad, no es necesario ser expertos, pero sí es importante tener personas encargadas con esas responsabilidades de entender rápidamente qué es lo que está sucediendo en el entorno para saber cómo actuar. Y si es el caso de un aliado el que tenga que actuar, pues efectivamente que se realice la tarea correcta. Bueno, esas fueron las recomendaciones de seguridad. Les agradecemos muchísimo por su participación. Es un placer compartir nuevamente con ustedes y espero que tengan un excelente día.